Vale, bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, bueno, gracias por la invitación, tanto desde la otra parte del mundo como desde aquí como representante del Grupo Español junto con Aurora. Es todo un honor e intentaré dejar un poco el campo o el listón donde mis predecesores habían dejado, ¿no? Como digo, yo soy Josune, soy hematóloga en el Hospital Niño Jesús, dentro del grupo del doctor Sevilla, y en los próximos minutos os intentaré dar alguna pincelada o repasar algunos de los tratamientos más comunes o importantes que empleamos a día de hoy en el tratamiento de fallo medular de los pacientes con anemia de Fanconi. Como ya han adelantado Alfredo y compañía, bueno, pues sabemos que es el fallo medular es uno de los problemas más importantes, ¿no?, de esta enfermedad, porque, bueno, pues en pocos años de vida, la mayoría de los niños, ¿no?, hasta el 80%, en los primeros 10 años de evolución, desarrollarán un fallo medular, siendo una de las principales características de la enfermedad, como se ha repasado con anterioridad. ¿Qué podemos decir en cuanto a la evolución? Bueno, pues la evolución puede ser variable. Podemos considerar que un tercio de los pacientes pueden mantener cierta estabilidad en ese grado del fallo medular o de la evolución, pero la mayoría, como hemos visto con antelación, 2/3 progresarán a un fallo más avanzado, motivo que les harán candidatos para algún tipo de tratamiento. Por esto, en las últimas décadas, ¿vale?, ha habido un auge importante, un desarrollo importante de distintos tratamientos, ¿vale? No solo con la intención de curar, incluso, ¿por qué no?, para prevenir esa evolución del propio fallo medular. Os estaba contando que lo primero tendremos que clasificar este abanico de opciones terapéuticas que tenemos y, bueno, pues me he aventurado a clasificarlos como los clásicos, ¿vale?, y los que tenemos en investigación, que seguramente en los años próximos nos traerán más opciones o ampliarán ese abanico a nivel de la práctica clínica. Pero a la hora de clasificar, otra forma de desglosarlos es aquellos que van a ser curativos o los que van a tener un papel de soporte o de puente, por así decirlo. La piedra angular hasta ahora de estos tratamientos curativos ha sido y es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Entre los que hacían el papel de tratamiento puente o de soporte, uno de los más empleados, como ya varios pacientes nos han contado en primera persona, son los andrógenos, ¿vale? Pero dentro de estos nuevos que vienen apareciendo, bueno, pues uno de los candidatos que intentará en el futuro o en los próximos años cogerle un poco el terreno, ¿no?, al trasplante de progenitores en el sentido de tener la idea curativa, será la terapia génica o es la terapia génica. Y por otra parte, tenemos un montón de moléculas o fármacos que están siendo investigadas como tratamiento de soporte o puente para llegar a esa opción de tratamiento curativo. Como comprenderéis, no tenemos tiempo para revisar todos los tratamientos que se están ensayando, pero brevemente repasaremos cada uno de ellos. Como hemos dicho, siendo la piedra angular del tratamiento curativo el trasplante de progenitores hematopoyéticos, no nos queda otra que empezar esta secuencia histórica por aquí, ¿vale? Gracias a tantos años de evolución y trabajo, bueno, pues en las últimas 2 décadas los resultados de trasplante nada tienen que ver, como veis en la gráfica que veis aquí, ¿vale? Y eso ha sido gracias a 2 hitos importantes, es decir, 2 de las preocupaciones o complicaciones que siempre hemos tenido, ¿no?, en nuestros pacientes cuando nos animábamos o teníamos el momento idóneo para hacer el trasplante, eran los relacionados con esa sensibilidad que nos ha contado Alfredo de estas células, ¿no?, de ese DNA que no tiene capacidad de repararse. Eso les hacían candidatos a tener muchas complicaciones debido a algunos de los tratamientos quimioterápicos o radioterápicos que se utilizan en el trasplante. Ligado a eso, también desarrollaban mucha enfermedad de injerto contra huésped, lo que se conoce comúnmente como el rechazo. Y esas 2 complicaciones, pues hace 20 años, hacían que el trasplante no fuera un tratamiento fácil ni tan estándar en estos pacientes. Con la evolución de todos estos años, de alguna forma se ha conseguido superar esas 2 limitaciones importantes gracias a adaptación
de estos tratamientos quimioterápicos, ¿vale? Y de utilizar técnicas que hagan que durante el trasplante aparezca menos rechazo. Y gracias a eso, como veis, bueno, pues los resultados a día de hoy nada tienen que ver con lo que ocurría hace 20 años. En ese sentido, el mejor escenario o la mejor opción para todos ellos va a ser disponer de un hermano o un donante familiar idéntico, ¿vale? Ese será el mejor donante que podremos emplear para llevar a cabo este tipo de tratamientos. Así, con este tipo de donantes hay muchas series que ya demuestran una supervivencia global, ¿vale?, por encima del 90%. ¿Qué es lo que nos puede ocurrir? Bueno, pues como ocurre en muchos casos, no todos los pacientes van a tener un donante familiar idéntico, ¿vale? Partimos, como recordáis, de una enfermedad genética donde no va a ser fácil tener esa disponibilidad. En esos casos, lo más habitual es que vayamos a los registros mundiales con la idea o intención de intentar encontrar un donante no familiar, es decir, no emparentado, pero que sea idéntico, ¿vale? Y hasta hace muchos años, bueno, pues este tipo de trasplantes tampoco eran la práctica clínica estándar o habitual. ¿Por qué? Porque a pesar de ser idénticos, bueno, el hecho de no ser familiares siempre añade alguna dificultad, alguna disparidad en la pequeña letra de la identidad genética y eso hacía que los resultados o las supervivencias globales no fueran tan buenas. A día de hoy, como veis en la gráfica de abajo, bueno, pues cada vez los resultados son mejores, ¿vale? Con supervivencias globales cercanas al 65%. A pesar de eso, la principal complicación o problema de todos ellos cuando salimos de ese campo estándar ideal de un hermano idéntico, bueno, sigue siendo el rechazo. Y por eso, fuera del trasplante ideal, que es el del hermano, bueno, pues siempre hay que hablar del riesgo-beneficio, es decir, fuera del HLA idéntico o de ese hermano que nos permite trasplantar a un paciente, cuando nos planteamos hacer un trasplante en estos pacientes, siempre tenemos que tener en mente esa balanza de entre el riesgo y el beneficio que pueda suponer. Y yendo un paso más allá de esa primera diapositiva que os he demostrado, a día de hoy incluso se hacen trasplantes más alternativos, es decir, trasplantes más dispares en esa identidad genética entre el donante y el receptor que va a ser nuestro paciente. Ahí están los trasplantes, por ejemplo, haploidénticos, ¿no?, que Agus ha comentado al inicio de la jornada. Todavía los trasplantes haploidénticos se siguen considerando experimentales, es decir, es importante descartar, ¿no?, las opciones previas existentes y una vez lleguemos a la conclusión de que es el momento y que la opción mejor que nos queda para ese paciente en concreto es un trasplante haploidéntico, bueno, pues intentar manejarlo en un centro de referencia para que el resultado sea lo más equiparable. Pero, como veis también, pues gracias a los avances que hemos hecho en estos últimos años, incluso los trasplantes alternativos o los considerados como alternativos, las supervivencias están acercándose a los donantes idénticos, como veis en esta gráfica, ¿no?, y más aún a los no idénticos. Por tanto, ¿por qué no? Es una alternativa a tener en cuenta para todos estos pacientes en los que no tenemos un hermano idéntico para utilizarlo. ¿Y qué pasa fuera del contexto del trasplante? ¿Qué podemos hacer dentro de la práctica clínica habitual, fuera de investigación o ensayos clínicos, cuando no tenemos un donante o una opción idónea para trasplante? Bueno, pues podemos intentar aprobar esas opciones de soporte que decíamos o de puente. Entre ellas, uno de los más empleados y conocidos son los andrógenos, ¿vale? Dentro de los andrógenos tenemos distintos subtipos, pero quizás el más extensamente utilizado y el más conocido pueda ser el danazol. Este tipo de fármacos han demostrado respuestas aceptables, incluso del 68% de ellos, ¿vale?, siendo esa respuesta duradera y mantenida hasta durante 3 años, ¿vale? Si no me equivoco, Ana nos ha contado su propia experiencia con más tiempo de evolución. Y esa respuesta ocurre a expensas de muy pocos efectos tóxicos. Quizás el más llamativo suelen ser los efectos virilizantes secundarios. En todo caso, bueno, están aceptados como una buena opción o una alternativa como soporte de esa hematopoiesis que nos ha introducido también Alfredo al principio.
¿Y qué ocurre cuando salimos de lo clásico? ¿Qué tenemos en investigación y qué tenemos en esperanza para que sea la alternativa a todo esto que hemos hablado? Bueno, pues ahí de forma obligada tenemos que hablar, ¿no?, de la terapia génica y de algunos de los fármacos que se están probando también dentro de protocolos de investigación, por así decirlo. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que todavía no son práctica clínica estándar, ¿vale? Porque todavía necesitamos más tiempo de evolución para asegurar sus datos, digamos, de eficacia y seguridad. Como digo, saltando a este campo de investigación, bueno, pues la reina y la estrella de la que tenemos que hablar es la terapia génica. Para aquellos que no estáis iniciados en lo que es la terapia génica, podemos decir que es una terapia experimental que utiliza genes para tratar enfermedades. Es decir, intentamos mediante una tecnología, una maquinaria muy avanzada, introducir esa información genética defectuosa o esa información genética que nos falta en nuestras células madre, ¿vale? Para que generemos una información correcta. Es decir, se puede asemejar, como veréis a continuación, a un trasplante de las propias células del paciente que han sido tratadas de una forma específica en un laboratorio pues muy puntero, por así decirlo. Y esto sería un poco la secuencia, ¿no?, que describiría lo que se hace. Es decir, tenemos al donante y al paciente, que es la misma persona. Como nos han enseñado, ¿no?, sacaremos de su médula esas células madre, para que esas células madre en un laboratorio avanzado, bueno, sean tratadas para insertar o meter en la célula esa información genética defectuosa que tenemos. De manera que estas células que proliferarán, como nos han enseñado al principio de la charla, generarán una información ya corregida. Y esas células con información corregida se van a devolver otra vez al propio paciente, van a ser infundidas otra vez en el propio paciente. A diferencia del trasplante que hemos hablado, en este caso no nos van a hacer falta esos tratamientos de acondicionamiento quimioterápicos que se suelen utilizar en el trasplante de tejido hematopoyético. Esta vez se infundirán sin ningún tratamiento previo. Y esto que parece tan simple realmente no es una evolución sencilla, es decir, detrás de esto hay una evolución histórica de muchos años, de más de 20 años de evolución, ¿no?, de ensayos que hace ya más años todavía empezaron en modelos de ratón, por así decirlo, hasta que dieron el salto a los pacientes, ¿no? Yo, bueno, gracias a la colaboración que tenemos en el grupo español con distintos grupos, como es el CIEMAT, bueno, pues he tenido la oportunidad de participar en algunos de estos ensayos para tratar ya pacientes, ¿verdad? Y, bueno, pues como habéis visto en ese desarrollo histórico siempre se han planteado ciertas dificultades, como ocurría en el trasplante a la hora de que estos tratamientos fueran una realidad. Así os planteo tres preguntas, ¿no?, que yo misma me hacía cuando al principio de estos ensayos, bueno, pues planteábamos hacer esto en pacientes. Una de ellas era, por ejemplo, ¿será posible recoger esas células madre en unos niños que de partida tienen una médula pobre, que les están fallando la médula? Bueno, eso era una de las preguntas que ningún ensayo de forma consistente había podido responder. Otra de las preguntas era si esas células que manipulábamos en un laboratorio, al infundir a un paciente, podrían encontrar su sitio en la fábrica de la sangre y empezar a producir, digamos, nueva sangre. Bueno, era una pregunta que tampoco estaba del todo contestada. Y finalmente, ¿no?, la curiosidad clínica era si ese tratamiento sería capaz de resolver el problema del fallo medular que tenían esos pacientes. Para eso, insisto, bueno, pues hemos tenido la oportunidad de participar en varios ensayos clínicos que han intentado contestar esas preguntas. ¿Y cómo ha sido la respuesta? Bueno, pues hemos visto en estos últimos 6 años que es posible, sí es posible, recoger esas células madre a estos niños que tienen cierto grado de fallo medular. Hemos visto que es posible que esas células manipuladas fuera del niño, fuera del paciente en un laboratorio, cuando se reinsertan en el cuerpo de estos pacientes, son capaces de funcionar, ¿vale? Son capaces de anidar en esa fábrica de la sangre, y hemos visto que esas células modificadas
son capaces de estabilizar, ¿vale?, la evolución hacia la severidad de ese fallo medular. Es decir, de alguna forma consigue estabilizar las citopenias, la anemia, la trombopenia, la neutropenia que podían presentar al inicio, al comienzo, estos pacientes. Desde luego, bueno, pues todas estas lecciones que hemos ido aprendiendo en los últimos 6 años en la práctica nosotros y ya en 20 años con el desarrollo de todos estos protocolos, podemos decir que a día de hoy es un tratamiento seguro que demuestra eficacia, sobre todo en aquellos pacientes que se tratan de manera más temprana, es decir, en estadios más precoces de ese fallo medular. Y eso ha permitido avanzar a nuevos protocolos de terapia génica, como por ejemplo nos ha introducido también Aurora, ¿no?, el Fanedid, que todavía no es una realidad en la clínica, pero que ya está haciendo su camino para llegar a ese punto. Y fuera del ensayo clínico de terapia génica o del tratamiento de terapia génica, ¿tenemos alguna otra molécula que intentará un poco o que intentará lidiar su posición con el andrógeno? Bueno, pues sí, hay varias moléculas que se están ensayando dentro de protocolos de investigación de las... ¿sí? Muy agradable. De las cuales intentaré destacar 2 de ellas, ¿vale? Por una parte, el Trombopac, que ya varios pacientes incluso habéis introducido y contado vuestra propia experiencia con este medicamento. Es un medicamento que inicialmente se pensaba que solo servía para subir plaquetas. Ya distintas teorías, ¿no?, sobre papel, incluso experiencias clínicas de nuestros propios pacientes o de los que estáis contando, ¿vale?, nos han permitido pensar que ciertamente puede tener o puede jugar un papel en mejorar las citopenias de estos pacientes. Y así, actualmente hay 2 ensayos clínicos en marcha que de una forma más reglada intentan demostrar la seguridad y la eficacia de este medicamento en estos pacientes. En estos protocolos se tratan, ¿vale?, durante 6 meses y si alcanzan respuesta durante 1 año con este medicamento, que es un medicamento que se recibe por vía oral, y a día de hoy, con la escasa información que tenemos, bueno, pues parece que algunos de ellos alcanzan también una estabilidad de esas citopenias. Otros, en cambio, pues no han sido capaces. Desde luego, todavía es muy temprano, ¿no?, para emitir ninguna conclusión fija con este medicamento, pero seguramente en los próximos años podremos ir respondiendo a esas preguntas que nos deja abiertas para ver qué aplicabilidad y qué sitio puede tener este medicamento en nuestros pacientes con anemia de Fanconi. Y finalmente me gustaría hacer alguna breve mención sobre la metformina. Quizás es un medicamento más familiar para todos, puesto que lo asociamos con la diabetes, por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo actúa o qué papel puede jugar en la anemia de Fanconi la metformina? Bueno, pues parece ser que en el fallo medular de la anemia de Fanconi, digamos que se producen ciertos radicales o moléculas tóxicas en esa fábrica de la sangre. Parece que la metformina, ¿vale?, puede reducir alguna de ellas, que por ejemplo son los aldehídos, ¿vale? Y además tiene una ventaja añadida a esa mejoría de la citopenia, y es que parece que incluso puede disminuir el riesgo de las neoplasias. Por eso podemos decir que podría hacer efecto por esas 2 vertientes, mejorando el fallo medular y disminuyendo el riesgo de las neoplasias gracias a este mecanismo de eliminar ciertos tóxicos que podemos generar en un fallo medular en un paciente con anemia de Fanconi, ocurre con la metformina, ¿vale? Es un medicamento que también se está ensayando y se ha enseñado, ¿vale?, en algún congreso, algún resultado que habla de cierta eficacia y de momento de seguridad. Pero insisto que todas estas son moléculas, tratamientos y estudios que todavía en los años venideros, en los próximos años, nos tienen que aportar todavía más información. Por tanto, para brevemente concluir y ganar un poco el tiempo que he perdido por los problemas técnicos, podemos decir como conclusión que cuando nosotros nos planteamos tratar, ¿no?, un paciente Fanconi por un fallo medular, las preguntas principales, a mi modo de ver, son 2, ¿no? La primera suele ser cuál es el momento idóneo para hacer ese tratamiento, cuál es la citopenia o el grado de fallo medular donde nosotros nos tenemos que animar a hacer un tratamiento, ¿vale? Y una vez tengamos decidido cuál es el momento más idóneo, tenemos que ver qué abanico, qué disponibilidad de tratamientos tenemos. Como hemos dicho, la opción ideal en este momento y la única curativa será conseguir una opción de un trasplante de progenitores hematopoyéticos, haciéndolo con el mejor donante y con el mejor escenario que pueda ser.
Si eso no ocurre, bueno, pues gracias al trabajo, ¿no?, de muchas personas y a muchos años de investigación, a día de hoy tenemos opción de todavía innovar más e incluir a estos pacientes en distintos tratamientos novedosos que vienen por detrás. Por eso diría que la perspectiva en general es positiva, porque cada vez los médicos, los pacientes y las familias tendremos más opciones a tener en cuenta y más opciones a valorar para tratar la problemática del fallo medular en estos pacientes. No podría terminar la charla sin agradecer a todo el grupo español, especialmente a los compañeros del CIEMAT, por todo el trabajo, ¿no?, conjunto que hacemos, por todo lo aprendido de ellos. También a la Fundación, evidentemente, por dar esta oportunidad y por toda la tarea y la labor que hacen y, cómo no, pues sin olvidarnos de nuestros pacientes y de las familias que tanto nos aportan cada día, ¿no?, en el ámbito profesional y también en lo personal.